queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de comunicación. Vamos a empezar con literatura. Yo sé que a algunos les encanta leer, pues vamos a hacer producción en ese sentido porque ustedes van a empezar a revisar los textos que corresponden a esta literatura que vamos a aprender, que es la prehispánica. Vamos a iniciar, en este caso, la explicación. ¿Por qué se llama prehispánica? Se llama prehispánica porque corresponde al periodo antes a la llegada de los españoles o antes de la colonización, pero de la conquista y la colonización, vale recalcar. O también se llama prehispánica porque es referido a América o lo que se relaciona con ella. Ahora, ¿a qué periodo corresponde la literatura prehispánica? Porque vamos a decir en este caso que comprende desde el periodo precerámico, que ahí podemos mencionar a las culturas Nazca, Chavín, Chimú, entre otras, hasta la llegada de los españoles que se dio en el siglo XVI después de Cristo. Y lo que marca exactamente la llegada de los españoles es la captura de Atahualpa. Ahora, pero vamos a ver qué culturas se dieron en América. Si dice que es la prehispánica por lo que se dio en América, relacionado con ella, ¿qué culturas se dieron? Aparte, la Inca, ¿no? Que corresponde a América del Sur. Pero en este caso también se dio la Maya y Azteca. La Maya que se dio al sur de México y la Azteca propiamente en México. Entonces estas dos culturas están ubicadas en Centroamérica y la Inca está ubicada en Sudamérica. La Inca es nuestra y es considerada la más importante. ¿Por qué? Porque por su desarrollo y la organización que tuvo el Imperio Inca. Pero lo de la literatura prehispánica vamos a explicar algo fundamental que son las características. Tiene 6 características fundamentales y que se relacionan todas entre sí. La más importante o la primordial se podría decir que es anónima. ¿Por qué es anónima? Porque carece de autor, no tiene autor y a la vez es colectiva. El autor es el pueblo, por eso se dice que es colectiva, porque el autor es el pueblo. Ahora, otra característica fundamental es que es panteísta. Ellos se relacionaban directamente con los elementos de la naturaleza y creían, es por ello que tomaban como dioses, por ejemplo, a la luna, al sol, y también se dice a la vez que es politeísta. Es panteísta porque estaban relacionados con los elementos de la naturaleza y es politeísta porque creían en varios dioses. Pero también tenemos 2 características aparte, que es la agraria. En este caso es la agraria y la oral. La agraria, los incas se dedicaban exclusivamente a la agricultura. Entonces, y esto lo hacían como pueblo, como grupo, entonces es colectiva y es agraria. Y algo más, y terminamos con otra característica fundamental en este caso que es oral. Las historias que nosotros conocemos ya ahora en forma escrita, la leyenda de Manco Cápac, de Mama Oyo, la leyenda de los hermanos Ayar, por ejemplo, ahora las conocemos aquí, pero anteriormente, ¿cómo se transmitió? Se transmitió de generación en generación, de padres a hijos. Por eso decimos que la literatura quechua también fue oral. Repetimos las características, entonces es anónima, colectiva, panteísta, politeísta, oral y agraria. Ahora, los incas tuvieron una cosmovisión. ¿Y a qué se refiere la cosmovisión inca? La cosmovisión inca se refiere a las creencias que ellos tenían. Ellos creían en 3 cosas básicas. Creían en el Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Empezamos con el Hanampacha o Urimpacha. El Hanampacha es todo lo que habitaba en el mundo de arriba, dicen ellos, y al mundo de arriba por después corresponden el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el arco iris, en lo que ellos creían dioses, ¿cierto? A eso llamamos Hanampacha. Y después viene el Caipacha, es la otra creencia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes conformaban el Caipacha? El Caipacha pues es el mundo de aquí, y ahí estamos incluidos nosotros, están incluidos los animales, están incluidos las plantas, ¿cierto? Y la tercera creencia que ellos tenían era el Ucupacha. El Ucupacha es conocido también como el mundo de abajo. ¿Y quiénes habitan en el mundo de abajo? Los muertos, y también dice los microorganismos, las bacterias están en el mundo de abajo. Y en la cosmovisión inca había 2 formas o 2 niveles. Uno de los niveles de comunicación era el vertical y el otro era el horizontal. En este caso,
El vertical se daba pues precisamente entre el Hanan-Pacha o Uri-Pacha, en este caso que lo decimos, el Hanan-Pacha y el Uri-Pacha. Quiere decir que estos elementos tenían una comunicación. ¿En qué sentido? Estos elementos se comunicaban a través del Inca, del gobernante. ¿A qué? Hacia el pueblo. Eso es, repito, el Hanan-Pacha y el Uri-Pacha para los incas tenían una conexión, pero esa conexión que tenían, ellos se comunicaban a través del Inca. Ahora, el Caipacha y el Urqupacha también tenían una conexión vertical en este caso. ¿En qué sentido? ¿Pero de qué forma se comunicaban? A través de las pacarinas. ¿Y qué eran las pacarinas? Las pacarinas eran las cuevas, los lagos, los manantiales, y había una comunicación, en este caso, para los incas entre los muertos, pues, y el mundo de aquí. ¿Está bien? Ahora, hay algo más que debemos aprender aparte de la cosmovisión inca, que en la literatura prehispánica hubieron dos vertientes. Esas vertientes, uno es la vertiente oficial y el otro es la vertiente popular. La vertiente oficial, en este caso, era dirigida por los amautas. ¿Y quién eran los amautas o el amauta? El amauta era el maestro, pero ¿maestro de quién? Del hijo del Inca y de los nobles, todos los que conformaban la nobleza, ¿no? Todo lo que eran los maestros, eran los amautas. Ellos eran, ¿pero qué enseñaban? Enseñaban a gobernar, dice, a cómo dirigir y de cierta forma a mantener las tradiciones de la nobleza. A eso se dedicaban. Y ojo, que los amautas también eran parte de la nobleza, eran considerados parte de la nobleza. Pero en este caso la otra vertiente era la vertiente popular. ¿Y quién era el que representaba, quién era encargado de transmitir en este caso? Eran los arabicus. Los arabicus eran los maestros del pueblo, pero en la vertiente popular, lo que hacía el pueblo lo que hacía es transmitir sus sentimientos. ¿En qué sentidos? Por ejemplo, cuando nacía alguien en casa, cuando hacían las siembras, cuando hacían las cosechas o cuando alguien fallecía. Entonces ellos expresaban sus sentimientos a través de los cantos, ¿no? Pero ¿quién era el encargado de transmitir esto? En este caso eran los arabicus o maestros del pueblo. ¿Está bien? Seguimos entonces. Algo más que tenemos que explicar en este caso es que hay algo fundamental. Aquí en la literatura prehispánica no solamente nos quedamos con las características, las vertientes o la cosmovisión. Vamos a tener una segunda parte de esta clase que vamos a hablar de los géneros literarios que se dieron en la literatura prehispánica. Muchas gracias por prestar atención a esta explicación y espero ahora para los estudiantes, en especial para los estudiantes de San Juan Bosco, que desarrollemos un organizador visual, en este caso de la página 16, 17 y 18 del libro del área de Coref. Nos vemos en la siguiente clase.